Hola, muy buenos días, queridos amigos. Qué gusto poder estar con ustedes. Es muy gratificante saber que estamos en un día más, un día que el Señor nos ha concedido. Este es el día que hizo el Señor, como todos los días. Hoy es día de reunirnos, hoy es día de tener comunión unos con otros, de escuchar la palabra de Dios, de exaltar el nombre de Dios. Y sabemos de todo corazón, sabemos que Dios nos ha bendecido. Definitivamente en lo único que podemos confiar y la única seguridad que podemos tener es la que Dios nos otorga. No podemos creer o pensar que las capacidades del ser humano, las capacidades de las personas van más allá de la capacidad y el poder y la gracia de Dios. De verdad es lamentable oír noticias de la pérdida de alguna persona, de algún ser querido, de algún conocido. Y y la verdad es lamentable oír esas noticias. Yo el día de hoy, hace unos minutos, acabamos de recibir la noticia del fallecimiento de un compañero en el trabajo. Bueno, no directamente de mi centro de trabajo, pero sí de en todo el ámbito en el que laboramos. Y de verdad es lamentable. Definitivamente sabemos que en algún momento de nuestras vidas, que en algún momento de nuestro caminar, ese será el final de nuestros días aquí en la tierra. Falta mucho tiempo para muchos de nosotros y no estamos preparados para esas noticias. Así es que yo les animo, les aliento, les pido de corazón que busquen la fortaleza que Dios nos puede dar, que busquen la fortaleza que Dios puede traer a nuestras vidas, de manera que tengamos paz y consuelo en nuestro corazón, que estemos seguros, que estemos confiados, que podamos acercarnos a Dios confiadamente y esperar en su gracia. Nosotros dependemos completamente de lo que Dios puede hacer por nosotros, por nuestras vidas, por nuestras familias. Por eso oramos continuamente y pedimos continuamente que sea Dios quien les esté favoreciendo y quien les esté bendiciendo todo el tiempo. Confiamos en que el Señor les bendecirá, les ayudará, Él sanará tu cuerpo, Él restaurará tu vida, Él traerá provisión abundante a tu mesa, que nada te falte, que cualquiera que sea la circunstancia por la que estés pasando, puedas tener la bendición y la gracia de Dios levantándote y ayudándote para salir en medio de cualquier circunstancia. Esa es nuestra oración, en eso confiamos, eso es lo que esperamos que Dios haga por cada uno de ustedes. Estamos confiados en que Dios te bendecirá, confiamos en que Dios te ayudará, en que Dios te sustentará. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra confianza, y esperamos y confiamos en Dios. Esperamos y confiamos en Dios que el Señor les ayude. Así es que hoy en particular parece que empiezo con malas noticias, parece que es un noticiero de la noche, pero no, la verdad es que el propósito de compartir eso es que podemos darle gracias a Dios por todas las bendiciones, por la gracia, por el amor, por la misericordia que Dios tiene por nosotros, y exaltar su nombre porque Él nos ha favorecido con su gracia. Así es que, queridos amigos, hermanos, a todos los que nos ven, a los que van llegando, a los que se van conectando, les bendecimos, les enviamos un fuerte abrazo. Gracias porque han estado compartiendo los videos, porque han estado mandando sus mensajes, dejando su like, yendo a nuestros canales de YouTube y suscribiéndose a los canales para que para que les lleguen las notificaciones, los avisos de cuando ya después de haber transmitido en vivo aquí en Facebook, lo subimos a YouTube, y cuando lo subimos a YouTube, pues ustedes tienen oportunidad de escuchar el mensaje. Y gracias a todos los que están al pendiente de esas transmisiones, gracias a todos los que están al pendiente de las enseñanzas que estamos compartiendo con ustedes. De verdad, les agradecemos muchísimo lo que ustedes puedan hacer al compartir estas enseñanzas. Definitivamente no son tiempos sencillos, y hoy, en este año en particular, el 2020, es un año distinto a todos los demás años que hemos padecido. Ni siquiera se compara con algunos otros momentos en que esta generación le ha tocado vivir. Por supuesto, no estoy comparando con situaciones o crisis o dificultades que la humanidad ha tenido a lo largo de la historia. Para nada estoy haciendo una comparación en retrospectiva o hacia el tiempo, hacia atrás. Lo estoy diciendo en esta generación, ustedes y yo, que estamos viviendo en esta temporada, en esta época y de este momento, y que ahora nos está tocando vivir algo que no nos había
pasado en las magnitudes de lo que ahora está sucediendo. Y resulta que esta crisis nos alcanzó, ya lleva un año, estamos completando un año. Bueno, en diferentes países empezó en diferentes momentos. Aquí en México se desató con mayor fuerza en el mes de marzo, así es que todavía nos falta para llegar al año, pero la crisis en el mundo empezó a principios de noviembre, mediados de noviembre, y se fue extendiendo en todo el mundo. Y este año ya nos alcanzó el fin de año. Estamos por tener unas fiestas decembrinas completamente diferentes a lo que en otros momentos hemos vivido. Entre que nos quedamos en cuarentenados, encerrados en casa, con los semáforos cambiando de verde a rojo, naranja, amarillo y de todos los colores posibles. Quisiéramos tener toda la gama de colores ahí para poder mover la variación de la crisis sanitaria, para poder entender cómo vamos a enfrentar lo que viene. Y ahora vienen las fiestas que tenemos en diciembre. Recién empieza lo que en México conocemos como el periodo Guadalupe Reyes, que es generalmente el periodo en que la mayoría de los mexicanos entran en diferentes periodos vacacionales, y se extiende hasta enero, cuando se terminan estas vacaciones, el Día de Reyes, aquí lo que celebramos aquí en México. Así es que este periodo largo de fiestas, donde ya están preparándose las posadas, donde ya están preparándose la fiesta de Navidad, donde el año nuevo lo vamos a recibir en situaciones completamente diferentes, y seguramente para muchos de ustedes será la pregunta obligada: ¿y vale la pena celebrar? Habrá que tener celebración en estos días, incluso comentarios como si valdrá la pena poder o valdrá la pena decirle a alguien felices fiestas. Y este es el mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco a todos que se vayan conectando, que se vayan poniendo en contacto con esta transmisión. Les enviamos un fuerte saludo. Si tú vas llegando, te vas conectando, prepara tu dispositivo, toma tu lugar y prepárate para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Les bendecimos, iglesia, les amamos. Yo soy el pastor Axa Macedo y esta es la enseñanza en vivo de la comunidad Manto Nuevo. Gracias a todos por acompañarnos, por compartir el video y por seguirnos en nuestras redes sociales. El mensaje de hoy lleva por nombre Felices Fiestas, y es precisamente por lo que estamos por celebrar, por compartir. Ya ahorita prácticamente la gente se empieza a preparar, empiezan las compras. Algunos dirán, pero ¿qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a poner de celebración en nuestra casa si no puede haber visitas, si no podemos ir a ver a la familia, si hay crisis, si hubo pérdidas familiares? Las reuniones no van a ser lo mismo por las pérdidas que tuvimos en la familia. Hubo quienes perdieron el empleo, o hubo negocios que cerraron, y entonces pareciera que no podemos tener unas felices fiestas. Y parece irónico decirle a alguien felices fiestas, o a veces lo decimos con buena intención, pero aquel que recibe esa felicitación no sabemos cuál fue la situación que vivió a lo largo de todo este año, y cómo va a terminar su año, y cómo va a terminar las celebraciones de diciembre, con quién va a estar, quién va a faltar en la mesa, cómo van a ser las fiestas que están por celebrar. Pero sin embargo, pues tenemos la intención de celebrar, tenemos el deseo en el corazón de aprovechar estas fiestas para celebrar. No caigamos en la trampa que algunos están diciendo: bueno, si nos vamos a morir, ¿qué importa? Hagamos fiestas, salgamos, pasemos. No estamos diciendo eso, ni estamos promoviendo eso. Lo que hemos dicho desde el principio: si hoy estamos teniendo transmisiones aquí vía internet, es precisamente porque hemos querido ser prevenidos, precavidos en cuestiones de salud, respetuosos de las indicaciones, y precisamente con esa intención es que estamos teniendo las reuniones vía internet, evitando tener las reuniones en el templo. Queremos que todos estén en el templo, queremos que todos vayan al templo, pero ahorita lamentablemente no ha sido posible. Tenemos programado una reunión y esperamos que podamos llevarla a cabo. Si fuera posible, así lo haremos. Si no, de última hora tendríamos que cancelar, pero la intención es poderlos ver antes de que termine este año, como ya les hemos dicho. Y entonces, ¿será que podremos decir felices fiestas? ¿Será que podemos celebrar este diciembre, este fin de año y el principio del año próximo? ¿Habrá algo que celebrar? Mire qué curioso, pero hace unos días atrás
Recientemente el pastor Alberto Nova, un amigo de allá de Iguala, me mandó un mensaje y me compartió el título de una de las enseñanzas que él va a compartir. Perdón, Alberto, si hago spoiler de tu mensaje, pero solamente tengo el título, el desarrollo tú lo tendrás. Pero me pareció interesante el título, me hizo reflexionar acerca de lo que él va a enseñar en su iglesia, en su comunidad, ahí en la iglesia Comunidad Horizontal. Y parecía que era broma, me parecía como que era un poco irónico el título. Me decía, voy a hablar de esto, este es el título que quiero desarrollar y quiero hablar de esto. Y entonces me preguntaba, ¿qué piensas? Hice unas preguntas específicas acerca de algo que quería compartir él, pero me dice el título del mensaje y quiero mencionarlo con ustedes, y el mensaje era algo así. No lo recuerdo exactamente, quizás se lo cambie, quizás, pero me dio su idea de lo que quería compartir. El mensaje se llama Feliz Navidad. Yo creí que perdón, otra vez. Dice, perdón, ya le estoy haciendo un mal spoiler. Dice Alberto, Feliz Navidad. Yo creí que era el Apocalipsis. Pareciera que las crisis, en lugar de celebrar la Navidad, pareciera que estamos viendo ya el final del mundo. Y luego si ves las redes sociales invadidas de información, hablando del Apocalipsis, del sello, de la bestia, de la vacuna, que si es el control mundial, que si los aliens van a llegar ahora para diciembre, cantidad de cosas que si no tienes cuidado y no cuidas tu corazón y no cuidas tus pensamientos, tanta información, mala información, porque muchas veces mala información es pésima información, te va a contaminar y va a dañar tus pensamientos y va a dañar tu corazón y va a generar una incertidumbre, tanto que va a generar un pavor en tu corazón acerca de si celebrarías o no celebrarías la Navidad, o te preparas en un búnker para recibir el apocalipsis zombie que está por llegar en próximos días. Y entonces todo eso que está pasando en nuestro entorno hace que vivamos con un sentido de desinformación en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, que nos hace vivir con miedo, con temor, incluso que nos impide ser felices. Y la pregunta sería si los tiempos actuales nos permiten ser felices o no. La verdad es que es una pregunta que cada quien podría contestar en base a sus circunstancias. Cada quien podría hablar de la felicidad en base a lo que le ha acontecido este año. Recientemente, hace unos días atrás, tuvimos el fallecimiento de un tío a quien quiero mucho, que quise mucho en vida, porque cuando yo me vine a estudiar a México, ellos fueron como, recuerdo algo que quiero compartir. Cuando yo me vine primero a hacer mi examen para ingresar al Politécnico, a la ingeniería en el Poli, él fue el que me acercó al lugar. Yo no conocía la Ciudad de México. Yo había venido a México con mi papá y con mis hermanas y lo más que salía era donde ellos me llevaban. Al cine cerca, algún teatro, alguna plaza comercial, pero no había recorrido yo la Ciudad de México. Y cuando vine a estudiar a estudiar a la Ciudad de México y vine a hacer mi examen de ingreso al Poli, él fue el que me llevó al lugar, a la sede donde iba a hacer mi examen. Y él, antes de salir a su trabajo, ese día pidió permiso en su trabajo para llegar tarde porque iba a ir a dejar a su sobrino a hacer examen al Politécnico. Y cosas como esas que parecen tan sencillas, que debe de hacer algún familiar, la verdad es que ellos siempre tuvieron un pan para regalarme, una taza de café para calentar mi cuerpo que se congelaba con el frío, un plato de comida, algo en su casa que siempre me recibían con los brazos abiertos, y para mí era un deleite estar con ellos. Y recién falleció y pude ver a mis primos, y la verdad que cómo en un momento así puedes decirle a alguien feliz Navidad o felices fiestas o que seas feliz. La verdad es que el dolor, la pérdida, el sufrimiento nos hace creer que la felicidad no está destinada para nosotros, o que no somos capaces de poder ser felices en medio de tanta adversidad, de tanta tristeza y de tanto dolor. No me imagino el dolor y el sufrimiento que las familias pudieran estar pasando en medio de esta crisis. Pero entonces son tiempos, los tiempos que estamos viviendo actualmente son tiempos para ser felices. Creo que gran parte de nuestra vida buscamos ser felices, pero ni siquiera hemos logrado comprender lo que es la felicidad.
Entonces, de repente decirle a alguien felices fiestas, a veces ni siquiera tenemos claro qué es lo que le estamos deseando a esa persona, ni siquiera podemos entender qué es lo que queremos que esa persona viva en medio de todas las circunstancias que están pasando y qué es lo que esperamos que le pase, qué es lo que esperamos que disfrute, cómo podría ser feliz si a la mesa, en la cena de Navidad, no estará la familia completa porque tuvo la pérdida de algún ser querido. ¿Cómo podemos decirle felices fiestas si quizás no tienen ni siquiera los recursos necesarios para llevar el alimento diario a su casa, mucho menos preparar una cena de Navidad? ¿Cómo podemos decirle a alguien felices fiestas si probablemente esté teniendo que pasar las fiestas decembrinas en un hospital porque tiene a alguien enfermo en su familia por causa de esta pandemia o por cualquier otra causa? Pero hoy se han despertado más nuestros sentidos en poner atención acerca de si sería políticamente correcto decir felices fiestas o no. De hecho, considerar si nosotros pudiéramos pasarla bien, aun cuando otros la están pasando mal. Si podríamos pensar nosotros en tener unas felices fiestas, en poder disfrutar lo que ahora podemos disfrutar, lo que ahora podemos tener y aprovechar para pasar unas felices fiestas mientras vemos a alguien que está pasando necesidad o que está pasando por dolor o que está pasando por alguna pérdida. Y si nosotros tendríamos la calidad moral o la capacidad moral para pasar unas felices fiestas. Lo que sí es cierto es que en gran parte, la gran mayoría de nosotros desconocemos lo que es la felicidad, no sabemos lo que es la felicidad y confundimos la felicidad. Incluso nos ponemos de repente bíblicos y nos ponemos de repente espiritualoides queriendo definir la felicidad desde el punto de vista bíblico. Te soy honesto, yo me di a la tarea ya desde hace algunas veces atrás, en otros mensajes, me he dado la tarea de revisar acerca de la palabra felicidad en la Biblia y no hay como tal la palabra felicidad. O sea, la palabra, sobre todo en la Reina Valera, tú puedes buscar la palabra felicidad en la Biblia, en tu versión que tienes ahí en casa, la Reina Valera, y no vas a encontrar la palabra felicidad, no está en la Biblia. Ya otras versiones más recientes, como la Nueva Versión Internacional o como la Nueva Traducción Viviente, ya usan la palabra felicidad porque tratan de encontrar el significado de lo que el texto está tratando de decir. La Biblia no habla de la palabra felicidad como tal. En otras traducciones, quizás te digo, en otras versiones ya la puedes encontrar la palabra, pues por lo menos unas 30, 35, quizás hasta 40 veces la puedes encontrar la palabra felicidad. Pero la palabra que se usa para definir felicidad o para traducir felicidad o para ser felices en la Biblia, si nos pusiéramos bíblicos, la palabra felicidad como tal no existe. Sin embargo, existe una palabra que se ha venido traduciendo como felicidad, que es más bien la bienaventuranza o el ser bienaventurado. Y es la palabra asher, ashre, no es asher, es ashre. Es la palabra en hebreo que se usa para bienaventurado o que podríamos traducir como feliz. La verdad es que el Señor no usa esta palabra para definir la felicidad o para traducirse como felicidad, porque el concepto de bienaventurado no necesariamente coincidiría con nuestro concepto de felicidad. Es decir, cuando la Biblia nos habla de una bienaventuranza, cuando nos dice que alguien es bienaventurado, no necesariamente es bienaventurado porque es feliz o porque la está pasando bien. De hecho, tú puedes encontrar en la Biblia, cuando habla de bienaventuranza, puedes encontrar ejemplos como cuando Dios le habla a Israel, que le dice, bienaventurado tú, le estoy leyendo un texto de Deuteronomio 32, 29, no lo busque, solamente quiero mencionarlo para que usted vea lo que la palabra refiere a la palabra ashre o la palabra bienaventurado o la palabra feliz. Así es que si tú pudieras leer en Deuteronomio 33, 29, dice, bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová. Uno puede decir, qué padre, o sea, sí, el pueblo de Israel es bienaventurado. Podríamos decir, feliz tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová. Es decir, Israel, tú eres un pueblo feliz, tú eres un pueblo dichoso porque Dios te ha salvado. Tú eres un pueblo bienaventurado porque Dios te ha salvado. Pero esa misma palabra, en otro contexto, lo podríamos leer en Job,
cuando la palabra Ashre refiere a la condición de Job. Y por eso no detona siempre una persona que goza de felicidad o que disfruta el momento que está viviendo, pero que tiene que ver con lo que Dios está haciendo en la persona. En Job capítulo 5 versículos 17 y 18 dice: he aquí bienaventurado, es decir, podríamos decir, he aquí feliz es el hombre a quien Dios castiga. ¿Cómo podría ser una persona feliz por recibir un castigo? Entonces, quiero que me entienda que la palabra feliz, o lo que nosotros pudiéramos traducir como feliz de la Biblia por esta palabra, o por cualquier otra palabra que refiera a felicidad, como aquello que refiere a prosperidad, a bienestar, a salvación, a sanidad incluso, aquellos que pudieran experimentar una bienaventuranza como las que define o las que nos cuenta nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. Si nosotros quisiéramos entender la felicidad desde el concepto humano, desde el concepto social, desde el concepto incluso comercial que hoy en nuestras sociedades abunda, no coincidiría para nada en el concepto que Dios usa para una persona feliz. Es decir, lo que nosotros pudiéramos pensar que es ser feliz, para Dios no significa que esa persona realmente sea feliz. Porque curiosamente, la palabra que podemos usar para felicidad connota una bienaventuranza, connota prosperidad, connota felicidad, por supuesto, pero en el contexto de lo que Dios refiere o en el contexto de lo que Dios nos habla, no es precisamente el ser feliz, tiene que ver con un momento, una circunstancia. Y eso es lo que no hemos entendido todavía. Ahora sí, le voy a pedir que abra su Biblia en Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Dice la palabra del Señor, si usted tiene su Biblia, Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6. Quiero leerle la versión al día o también puede leer la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene la Reina Valera, no se preocupe, es el mismo texto, pero quiero leerlo por cómo lo dicen estas versiones, cómo lo traducen, para que podamos entender precisamente la gran diferencia que Dios hace entre ser feliz, con la palabra Ashre, y lo que nosotros entendemos por ser feliz. Definitivamente nada que ver una cosa con la otra. Y entonces, sí podríamos, en el contexto de este mensaje, sí podríamos a alguien decirle felices fiestas, si podemos entender lo que podría significar nuestro buen deseo, nuestra oración y aquello que estamos esperando que suceda en nuestras vidas o en nuestra familia y en todos aquellos que nos rodean. Así es que en Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6, dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia. Esta es la versión Reina Valera. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso está en Hebreos capítulo 13, pero déjeme leerle la Nueva Versión Internacional. Dice: manteneos libres del amor al dinero y contentaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré que me pueda hacer un simple mortal. Y es aquí donde entra la gran confusión en nuestro corazón de si podemos ser felices o no en medio de todas nuestras circunstancias. Que si podemos tener unas felices fiestas o no en medio de toda esta pandemia y en medio de toda esta crisis y en medio de todas estas circunstancias de lo que está pasando hoy en día en todo el mundo, no solo en México, no solamente en Latinoamérica, en todo el mundo. Las grandes discusiones políticas, las grandes crisis económicas, los grandes problemas políticos, de todo lo que está pasando en el mundo, no sabemos si realmente podemos ser felices o no. Pero quisiera tomar como base este texto de Hebreos capítulo 13, porque nos hace ver que el ser humano puede ser feliz, el ser humano puede estar contento. Quizás podemos darnos cuenta ahora que el concepto de felicidad que nosotros queremos
que nosotros queremos disfrutar cuando hablamos de felicidad es algo que todo ser humano quisiera alcanzar. Grandes momentos de la humanidad en la filosofía, en el pensamiento, en la religión, en el desarrollo social. Uno de los grandes pensamientos del ser humano, una de las grandes inquietudes del ser humano es alcanzar la felicidad. Una de sus más grandes búsquedas del ser humano es el alcanzar la felicidad, ser felices. Y entonces, por eso hay una gran diferencia entre el concepto de felicidad que Dios nos da y el concepto que nuestro mundo, nuestra sociedad y nosotros mismos tenemos de ser felices. Son cosas completamente distintas, porque el concepto de felicidad que nosotros entendemos es aquello que queremos disfrutar. Pero el concepto que Dios nos da acerca de la felicidad es todos los procesos que llevamos y nuestros caminos para lograr un propósito. La felicidad se define en cualquier lugar donde lo busques, en cualquier página de internet donde lo busques, seria, por supuesto, donde puedas encontrar la definición de felicidad, te dará una idea más o menos de algo así. La felicidad se define por un estado de ánimo, de satisfacción al tener lo que se desea o al disfrutar de alguna cosa buena. Otra vez, este es el concepto que la gente tiene acerca de la felicidad y seguramente tú lo has tenido y tú has creído en ello. La felicidad se define por un estado de ánimo, de satisfacción al tener lo que se desea o al disfrutar de alguna cosa buena. Seguramente has tenido muchos momentos de felicidad, seguramente has tenido momentos de mucha tristeza y dolor. Pero si este es el concepto que el mundo maneja acerca de la felicidad, te puedes dar cuenta que sí hay una gran diferencia acerca de estas dos definiciones. La definición que Dios nos da y la definición que la sociedad, el mundo o el pensamiento humano ha tratado de entender que es la felicidad. Porque mientras el pensamiento humano busca la felicidad como un estado de ánimo, por una satisfacción, Dios nos lleva al punto, o quiere llamar nuestra atención para llevarnos al punto de meditar que para Él la felicidad no es que tengamos un estado de ánimo, porque tu estado de ánimo cambia. Hoy puedes estar muy contento y en 5 minutos más adelante ya vas a estar fúrico, neurótico, amargado. Aun cuando acabas de tener un momento de felicidad, apenas unos instantes antes, puede cambiar tu estado de ánimo en segundos. Y lo has probado, lo has experimentado, has estado en momentos donde las fiestas, en estas fiestas de diciembre, todo es felicidad, todo es algarabía, hasta que llega el punto del enojo, del reclamo, del resentimiento, del dolor, y entonces ese momento que pudo ser un momento feliz, se convierte en un momento de tristeza, de amargura, de pleito, donde todo sale mal, y entonces cambia completamente la circunstancia, porque estamos tratando de tener una felicidad en un estado de ánimo. Y Dios no quiere que tu felicidad esté sustentada por tu estado de ánimo. Dios no quiere que tú vivas la felicidad por cómo te sientes hoy, por qué tan contento estás hoy y qué tan feliz estás hoy. De hecho, la Biblia nos habla insistentemente que no dependamos de nuestro estado de ánimo. Incluso el apóstol Pablo nos habla que nosotros tenemos un regalo maravilloso, extraordinario de parte de Dios que se llama dominio propio, donde nuestros propios sentimientos están sujetos a nuestra propia voluntad. Así es que no es el momento que me hace ser feliz, no es mi estado de ánimo lo que me hace ser feliz, sino que es mi propia voluntad lo que determina si soy feliz o no. Por eso mucha gente vive infeliz porque nunca logra ese estado, ese momento, esa circunstancia que les lleve a ese estado de ánimo que les permita sentirse felices. Y luego mucha gente, cuando ya llega a ese momento, descubre que no es ese momento lo que realmente le va a producir felicidad. Lo puedes ver en mucha gente que anhela en su vida diciendo, ahora que tenga dinero voy a ser verdaderamente feliz. Y tienen dinero y se llenan de dinero porque su afán es el dinero, y resulta que cuando llegan a ese estado ahora tienen una serie de preocupaciones mayores, que el mismo dinero que creyeron les iba a producir felicidad ahora les produce tristeza, dolor, angustia, temor y todos los sentimientos adversos que nada tienen que ver con la felicidad. Así es que Dios no quiere que tu felicidad esté sustentada en un estado de ánimo, sino que Dios quiere que tu felicidad esté sustentada en actitudes, en comportamientos y en convicciones. Hay una gran diferencia sustentar tu felicidad en un estado de ánimo a sustentar tu felicidad en actitudes,
comportamientos y convicciones. Lo que tú hagas debería de hacerte feliz. Por eso se oye bien padre cuando tú escuchas a un emprendedor, algún motivador, algún coach empresarial que te dice, cuando tú trabajas y lo que haces te gusta y lo disfrutas, eso ya no es trabajo. O búscate algo que te guste hacer para que seas feliz. No es cierto. No son los momentos, no son las circunstancias, es tu actitud, porque tú puedes tener el trabajo más pesado, puede ser el trabajo más difícil. Mire, conozco a mucha gente, esta semana a propósito compartí dos publicaciones acerca de dos empresarios, porque lo que me gustó no era que fueran emprendedores, lo que me gustó fue la actitud para ser emprendedores. No es que tuvieran un negocio y estuviera motivando el emprendurismo, ¿cómo se llama? Emprendedurismo, no es que estuviera promoviendo eso y que hay que ser emprendedores y hay que hacer esto. No estaba promoviendo eso. O que me hubieran pagado por hacer algún comercial de sus negocios. No, los compartí porque lo que me gustó fue la actitud que ellos tenían para sus negocios. Ambos casos, el primero fue un matrimonio joven, ellos llevan ya 10 años de casados, son jóvenes, se casaron muy jóvenes, me lo confesaron, tienen 2 hijos. Él era empleado y dice que disfrutaba mucho su trabajo, pero para la empresa para la que trabajaba quebró con esto de la pandemia. Era un restaurante y el restaurante quebró, y esto de lo que él estaba haciendo de hacer macetas era su hobby, era su pasatiempo, pero ahora usó su hobby y su pasatiempo para sostener a su familia. Dice, tuve que encontrar el modo de ganarme un dinero, y empezó a vender estas macetas que por ahí compartí la imagen en el perfil de Facebook. Y luego, pero lo que me gustó fue la actitud, porque tenía una actitud tan relajada, tan disfrutando. Y yo decía, y bueno, ¿y qué tal les da? Pues ahí andamos, dice, le andamos buscando y por aquí, por allá, y andamos promoviéndonos y andamos de este lado y el otro. Y lo que me gustó fue que no se sintieran derrotados por las circunstancias, sino que ellos buscaran la manera de salir adelante. Y se la pasaban ahí estaban ahí en su puesto sentados, platicando entre ellos, esperando que los clientes vinieran, y cuando llegaban los clientes, ellos se paraban de donde estaban sentados y atendían, y mira, y sacaban y te mostraban una y otra, y esa actitud a mí fue lo que me gustó. Y la siguiente imagen que compartí fue de un hombre que cuando ya veníamos a casa con mi esposa, yo he visto muchos letreros aquí en esta zona de Chalco y Valle de Chalco. He visto varios letreros en varias ocasiones anunciando el chilate. Yo conozco el chilate por mi tierra. El chilate es una bebida hecha de cacao, arroz, canela, que se prepara con agua, y lo he visto que se venden en mi tierra. Bueno, en mi tierra fue donde lo conocí, pero aquí lo había visto que se vendía en varios lados, pero no me llamaba la atención. Y ayer que venía con mi esposa, el viernes que venía con mi esposa, veníamos en el auto, vi el letrero y se me antojó. Y le dije, pues vamos a comprar. Y ya nos paramos, nos explicó. Y lo que nos gustó a mi esposa y a mí fue la actitud del Señor. O sea, una actitud que no buscaba su propio beneficio. Por supuesto es un negocio y por supuesto tiene que tener ganancias, pero no buscaba lucrar a costa de la ignorancia o del desconocimiento de los demás. Él nos platicó cómo es que hacía las cosas, nos dijo cómo era su empresa, su pequeño taller para prepararlo, cómo él se había inventado una máquina para moler los ingredientes, cómo él preparaba los ingredientes, y eso la verdad es que me gustó, por eso lo compartí. No es que estuviera haciendo promoción de su negocio o que yo estuviera diciéndole a todo el mundo, tienes que ser emprendedor para ser exitoso. Lo que estaba diciendo era, la intención de compartir eso es lo que hoy les comparto. No son las circunstancias lo que te hacen felices. No es porque estés haciendo lo que te gusta que eres feliz. No es tu entorno lo que te hace ser feliz. Porque conozco a mucha gente que hace lo que le gusta y está fastidiada de hacer lo que le gusta, porque no ha encontrado la felicidad en ello. Porque no son las circunstancias, porque no son los momentos, porque no es el entorno lo que debe producir a nuestra felicidad, sino debe de ser nuestra manera de pensar. Y por eso creo que el concepto de felicidad que Dios tiene es muy diferente al concepto que nosotros tenemos acerca de la felicidad. Por eso me gusta más la idea de que Dios le llama a alguien feliz, a alguien bienaventurado. En lugar de decirle que es feliz, o en lugar de decir que es feliz,
le dice que es bienaventurado. ¿Por qué? Porque las circunstancias llevan a la persona a ser una mejor persona. Y es la parte que a veces no queremos. Entonces, si Dios, el concepto, la idea de lo que Dios quiere transmitirnos, tiene que ver más con nuestra actitud, tiene que ver más con nuestra manera de ser, de actuar, de comportarnos, de tratar a los demás, de referirnos a otros, de la disposición de nuestro corazón, de asimilar las enseñanzas de Dios. Mire, porque si algo, alguna vez se lo escuché a Danilo Montero, estábamos en un congreso. Danilo Montero es un salmista, es un adorador, ahora pastor en la iglesia de Lakewood en Estados Unidos, de la iglesia latina de Lakewood, porque con el pastor Joel Osteen, una parte de la iglesia americana y otra parte de la iglesia latina, pero están en el mismo lugar, pertenecen al mismo ministerio. Y Danilo es el pastor de esa iglesia, donde fue pastor muchos años Marcos Witt. Ahora es Danilo, el pastor, y tuve la oportunidad de conocer a Danilo Montero así de cuates y nos fuimos a comer juntos. No, no es cierto. No, no es cierto. Nada más lo conocí en persona en un congreso. Mi esposa me hizo un regalo de cumpleaños hace unos años y me regaló la entrada a un congreso donde estuvo Danilo Montero y otros predicadores. Estuvo Álvaro Robles, el apóstol Álvaro Robles, estuvo el profeta Oscar Venegas, estuvo Danilo Montero, estuvo... ya se me olvidaron los demás. Pero estuvieron ellos ahí y le tocó predicar a Danilo Montero. Él estuvo predicando, cantó unos cantos y entró el mensaje de lleno. Y fue una de las palabras que más han ministrado mi vida respecto a la sanidad interior y respecto a la relación que puedes tener con tu Padre. Y esa enseñanza que él compartió a mí me llenó de alegría y de júbilo el corazón. Y dijo algo que... yo lo he repetido en varias ocasiones, no es de mi autoría, a él se lo escuché y yo lo he repetido en varias ocasiones. Él decía que cuando se convirtió a Cristo, Dios tomó tan fuerte su corazón que él no quería acercarse a Dios completamente porque él llevaba una vida sin Dios. Él había sido un joven que le gustaba la fiesta, que le gustaba el baile, que le gustaba el alcohol y andaba en todo ello antes de conocer al Señor. Y entonces cuando el Señor llega a su vida y lo confronta, el Señor quiere llenar los vacíos de su vida, pero él no se dejaba. Entonces él regresaba a sus viejas actitudes y a sus viejos comportamientos. Él decía, en aquel entonces dice, yo regresaba a pecar. Dice, pero era tan fuerte el amor de Dios por mí que ya ni siquiera pecaba yo a gusto. Yo ya no era feliz pecando. Eso me hizo pensar que mucha gente trata de encontrar la felicidad aun cuando eso le lleva a estar lejos de Dios, creyendo que en ello está la felicidad, creyendo que en ello van a ser completamente plenos o completamente felices. Pero la verdad es que el proceso por el cual Dios nos lleva para poder experimentar la felicidad nada tiene que ver con lo que el mundo nos ofrece acerca de ser felices. Y Dios quiere que en verdad tú seas feliz. Dios quiere que en verdad tú disfrutes la felicidad y Dios quiere que en estos días, que en estas fechas de diciembre, en medio de toda esta crisis y en medio de esta pandemia, Dios quiere que tú y tu familia tengan unas felices fiestas. Pero para poder disfrutar de las bendiciones de Dios en estos momentos, para poder reconocer lo que Dios está preparando y diseñando para ti, de verdad que tiene que haber un cambio completamente en nuestro modo y en nuestra manera de percibir la felicidad. Insisto en esto, antes de continuar con este mensaje, me gustaría dejarte claro que la felicidad no está determinada por tus circunstancias. La felicidad no es el momento en que llegas a el punto que te propusiste llegar. La felicidad no está en si vas a lograr alcanzar tus sueños o tus metas. Eso no es la felicidad. La felicidad es que en tu corazón esté construida la actitud, el comportamiento y las convicciones sólidas acerca de lo que Dios ha planeado para ti. Y muchas veces tendrás que enfrentar circunstancias o situaciones como las que en su momento Job pasó o las que Job tuvo que vivir para poder darse cuenta de lo que Dios estaba
construyendo en su vida. Dice en Job, solo te leo este texto, Job capítulo 5, 22, dice: de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. La palabra reirás refiere a la palabra ashre, que hablamos de, que significaba bienaventurado o significaba feliz, ser feliz. Entonces, cuando dice te reirás de la destrucción y del hambre, ¿quién podría reírse de la destrucción y del hambre? ¿Quién podría reírse de las fieras? Dice Job, de las fieras del campo. ¿Quién podría reírse de eso? Si no es alguien que pasó por ahí, que lo venció y que lo superó. ¿Cómo podrías reírte? Recuerdo hace unos meses ya, cuando un matrimonio nos pedía consejo y fuimos a visitarlo y cuando estaba yo con ellos me estaban platicando su situación y me estaban platicando sus problemas y me estaban platicando sus dificultades y yo me empecé a reír de manera casi incontenible, me empecé a reír, pude contenerlo, pero parecía que me estaba burlando de ellos, así es que tuve que aclararles y decirles, no me estoy riendo de ustedes, me estoy riendo porque sé lo que es pasar por ese camino. Mi esposa y yo, mi matrimonio, pasó por ese desierto, pasó por esas bestias, pasó por esa hambre, pasó por esas dificultades y finalmente lo hemos logrado vencer. Y hoy me río porque sé que si ustedes se esfuerzan y si ustedes perseveran en Dios, ustedes también lo superarán. Entonces, no hay como que te rías de aquello difícil o aquello adverso, pero cuando tú sales de la adversidad y te das cuenta que has pasado la adversidad y no estás feliz, es porque seguramente y muy probablemente esperabas encontrar la felicidad en otra cosa. Y la felicidad no es salir del problema. O sea, ya salí del problema, ahora sí puedo ser feliz. No, es haber aprendido del problema y saber que en medio del problema Dios te sostiene. Que en medio de toda circunstancia Dios te sostiene, que en medio de toda dificultad Dios está contigo y Él puede ayudarte a superar la adversidad. Entonces, la felicidad no depende de lo que logras, la felicidad no es llegar a tu meta, no es tener el dinero que estás creyendo que vas a tener, esa no es felicidad. Mucha gente que no tiene nada y es muy feliz, hay gente que lo tiene todo y es infeliz. Entonces no son nuestras circunstancias las que determinan nuestra felicidad. Entonces, si no son nuestras circunstancias lo que determinan si somos felices o no, ¿podremos tener felices fiestas? Pastor, pero estamos en una pandemia. Pastor, pero nuestra reunión va a ser a través de Zoom, o a través de StreamYard o a través de Facebook y no vamos a poder ver a la familia en persona ni abrazar, ni Santa Claus nos va a traer regalos, los va a mandar por email, una fotito nada más para que te hagas la idea de que ya llegó el regalo. Pero y empezamos a pensar acerca de las circunstancias, empezamos a pensar acerca de todo lo que nos está rodeando y si podremos ser felices o no. Entonces, partiendo de ahí o tomando en cuenta esto, esta es la razón por este mensaje, es que puedas tener unas felices fiestas en compañía de tus seres queridos y que no pierdas la oportunidad de ser más que feliz y que no pierdas tu tiempo tratando de encontrar la felicidad que pensamos que está, o esa felicidad que se sujeta de un estado de ánimo. No queremos que vivas esa felicidad que está sujeta a un estado de ánimo. Mucha gente es infeliz toda su vida porque no logra encontrar la felicidad que le sujete su estado de ánimo, porque es más fuerte el dolor, porque es más fuerte la neurosis, es más fuerte la desesperación, el enojo, que la felicidad. Y entonces la felicidad termina saliendo de su vida. Y por eso a veces pensamos y decimos, uy, esa persona es un amargado, porque nunca la ves sonreír, porque nunca la ves ser generoso, tener atención, platicar con los demás. Es un amargado. Pero en realidad, ¿será que es amargado? ¿O será que no expresa la felicidad como nosotros creemos que debería de expresarse? Si no tienes una sonrisa en el rostro, no significa que seas infeliz. Pero tampoco, si tienes una sonrisa en el rostro, significa que eres feliz.
No es eso, no es por ahí el asunto de la felicidad. Así es que podemos ser más que felices, llegar al grado de entender la felicidad desde el punto de vista de Dios. No nuestras circunstancias, sino esta actitud, este comportamiento, este pensamiento y estas convicciones que puedan haber en tu vida que te lleven a ser o que te ayuden a estar feliz. Y entonces, definitivamente, creo que podemos tener unas felices fiestas. Cuando Dios tiene un diseño de un estado mayor en tu condición, en tu vida, es porque Dios no solamente espera que seas feliz, Dios espera que seas bienaventurado. Que si lo pusiéramos en una escala de calificación, es mi opinión, no es algo teológico, ni es algo escatológico, ni algo apologético, es simplemente mi opinión. Yo creo que el ser bienaventurado tiene un grado de superioridad sobre la felicidad, en el contexto de lo que Dios explica. Entonces, ese afán, esa desesperación, ese deseo de ser feliz, nos hace perdernos la oportunidad de ser bienaventurados. Y prefiero quedarme con la bienaventuranza de la que el Señor Jesús nos habla. Ahí en Mateo capítulo 5, todas esas bienaventuranzas, o lo que conocemos como las bienaventuranzas, nos habla de ese buen estado en el que podemos vivir. Y tú puedes tener un buen estado de salud, un buen estado de ánimo, un buen estado económico, un buen estado espiritual, y de repente sentir una aflicción en tu corazón por aquel que está en necesidad. Eso no te hace infeliz, eso te hace ser empático. Entonces tú puedes tener empatía con aquel que está en necesidad. Tú puedes tener empatía con aquel que está pasando por tristeza, como dice la Escritura, llorar con el que llora, reír con el que con el que ríe, y tener empatía con los demás. Puedes tenerlo, pero no perder tu felicidad. Les platicaba hace un momento de que estuvimos en el velorio. Mi mamá pudo venir a acompañar a su hermano que falleció hace unos días atrás. Y mi mamá pudo venir a acompañarlos. Yo pude llevarlos ahí y estar con ellos. Y llegó un momento, llegamos y fue una lloradera. Todos nos vimos, los primos, ahí nos encontramos con mi mamá y todos lloramos y nos abrazábamos y llorábamos. Nos olvidamos de la sana distancia y nos olvidamos de todo. Y perdón por eso que lo confiese abiertamente, pero no fue con intención. La verdad es que nuestra familia tenía mucho tiempo que no la veíamos y nos quebrantamos, nos deshicimos. En un instante estábamos todos con la nariz llena de mocos y los ojos hinchados de llorar. Estábamos ahí. Pero algo sucedió que en lo que platicábamos, de repente empezamos a bromear con uno de mis primos. Y cuando nos dimos cuenta, mis hermanas y yo ya estábamos riendo. Casi nos reíamos a carcajadas. Y entonces nos volteamos a ver como diciendo, caray, estamos en un sepelio, estamos en un velorio, no podemos estar felices, es momento de estar tristes. No, ese es el gran engaño. Ese es el gran engaño que nos hace creer que tienes que ser un mustio, un cúmulo de sentimientos donde tus sentimientos no pueden compaginar, no puedes disfrutar la felicidad y de repente sentir angustia, sentir dolor. Pareciera que no puede haber esa compatibilidad. O eres feliz o estás enojado, o eres feliz, estás alegre o estás triste. Pero por eso creo que el nivel al que Dios nos quiere llevar es un momento de bienaventuranza, es un estado de bienaventuranza donde los sentimientos están sujetos al dominio propio de tu espíritu, al dominio propio de tu vida. Y entonces puedes experimentar de repente sentir la tristeza por la ausencia de un ser querido, pero sentirte feliz por aquellos que están vivos. Puedes sentir el dolor por aquel ser amado que ya no va a estar contigo en estas fiestas, pero sentir alegría por todos aquellos que sí van a estar contigo en estas fiestas. Y no es estar loco, no es ser hipócrita, no es no estar equivocado. Eso no significa que has entendido que puedes disfrutar, puedes experimentar estos dos sentimientos, puedes experimentar estos dos momentos en tu vida, sin que seas un hipócrita o sin que seas un falso o que estés equivocado. Simplemente has aprendido a vivir más allá de tus sentimientos,
más allá de tus emociones que pretenden dictar o que te pretenden decir que si no te sientes de una o de otra manera, no puedes ser feliz. Así es que sí podemos tener unas felices fiestas si entendemos lo que esto significa. Así es que voy a tratar de dejarles 3 tips, 3 consejos con fundamento bíblico, por supuesto, que te ayuden a pasar unas felices fiestas. Quizás digas, pastor, pero estamos muy adelantados, todavía falta para la Navidad, ¿no? Ya estamos a unos días, ya prácticamente son 12 días para llegar, 13 días para llegar a la Navidad, para tener, si tú celebras la Navidad, si no la celebras, creo que eso es algo que debe quedarnos claro. Así es que quiero darte 3 consejos para que pases unas felices fiestas. Empieza a hacerlo desde ahora, no te esperes a llegar a las fiestas de Navidad, no te esperes a llegar a las posadas, no te esperes al Año Nuevo o al Día de Reyes, no te esperes, empieza a ponerlo en práctica ahora. Ya si te puede servir de algo, si son consejos que te pueden ayudar a tener paz en tu corazón y a tener momentos mejores, momentos de mayor felicidad en tu vida, pues espero que esos consejos te sirvan. Así es que estos son los 3 consejos que quiero darte y todos parten de una pregunta. El primero es, ¿debemos celebrar las fiestas decembrinas o no? Creo que esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos los cristianos. Porque una de las más grandes preocupaciones del cristiano es pensar si se deben celebrar estas fiestas o no, pues no queremos caer en el error de estar, en lugar de estar celebrándole a Dios, estar celebrando o practicando algún tipo de ritual pagano, que en lugar de agradar a Dios terminemos siendo maldecidos por la ira de Dios y seamos condenados al infierno. Así es que existe la gran preocupación entre muchos cristianos si se deben celebrar estas fiestas o no se deben celebrar estas fiestas. Y para eso quiero explicarte lo que dice en la Biblia, en Romanos capítulo 14, versículos del 4 al 8. Romanos capítulo 14, versículos del 4 al 8. Dice, ¿tú quién eres, dice Pablo, tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esto es algo que les he venido enseñando durante años. No es de este año, no es de ahorita, no es que ando en una era de la onda de la libertad en la iglesia. No. Es algo que les he enseñado todos los años, todo el tiempo. Si tú celebras el día, para el Señor lo celebras. Si no celebras el día, para el Señor no lo celebras. El gran problema que tenemos es que debe de quedarnos claro que lo que hacemos, lo hacemos como para Dios, lo hacemos con amor como para Dios, como lo dice en 1 Corintios el apóstol Pablo. Sea lo que hagas, hazlo con amor como para Dios. Y el gran problema en que caemos es que todo lo que hacemos lo hacemos por si lo hace aquel, por si lo hizo el otro, por si lo hizo fulanito, lo hacemos por competencia, lo hacemos para juzgar, lo hacemos para condenar o no lo hacemos para lo mismo. Pero no lo hacemos por convicción. Si algo debe de quedarnos claro es que si tú celebras las fiestas de diciembre, si tú celebras las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, de Día de Reyes, si tú lo celebras o no lo celebras, tiene que haber una convicción en tu corazón que lo haces para Dios. Y por supuesto viene mucha información, vienen muchos videos, vas a ver ahorita las redes invadidas de videos peleándose
juzgando, condenando a grandes predicadores que porque si salieron en televisión o si salieron en su canal de Facebook o de YouTube con el arbolito de Navidad, con decoraciones navideñas, con luces de Navidad, y habrá quienes lo señalen y lo juzguen y digan, ese fulano es pagano, es del diablo, profeta de la mentira, apóstol de la vanidad, porque está celebrando la Navidad y porque tiene su arbolito ahí de los druidas y de los celtas y adoración pagana al solsticio de invierno y al dios fulano y al dios perengano, y habrá muchos argumentos que vas a escuchar en redes sociales, y por supuesto habrá quienes bíblicamente tratarán de decirte no es un problema, realmente la Navidad fue una determinación del emperador Constantino para deshacerse del paganismo, no fue contra el cristianismo, sino fue contra el paganismo, y en fin, te encontrarás todas las versiones posibles respecto a este tema tan complicado como es la celebración de la Navidad. El problema no es, creo, esta es mi opinión personal, y es algo que les he enseñado siempre, el problema no es qué tan pagano o qué tan cristiano sea la celebración de la Navidad. El problema es lo que hay en tu corazón. ¿Cuál es la razón por la que lo estás haciendo? Si tú juzgas a quien lo hace, a quien celebra la Navidad, si tú estás juzgando a aquel que puso su arbolito de Navidad, aquel que decoró con luces, si tú estás juzgando eso, el problema no es si el otro lo está haciendo, el problema es lo que hay en tu corazón. Si tú no pones arbolito de Navidad y no decoras tu casa con luces y con decoración y no lo haces, eso tampoco es un problema. No es para sentirte menos o para pensar que eres el Grinch de la Navidad y que no estás celebrando lo que todo el mundo está celebrando. No se trata de eso. Aquí lo que importa, es lo que dice el apóstol Pablo, es qué hay en tu corazón. Porque debe de quedarnos claro que si vivimos para el Señor. Todo lo que hagas en vida, todo lo que haces hoy, porque es todo en vida, hermano. No, nada es después de la muerte. Todo lo que hacemos en vida es lo que repercute en nuestra eternidad. Pero es aquí en vida donde tu corazón tiene que ser íntegro y tienes que tener claridad acerca del por qué lo estás haciendo. Entendemos que hay diferentes fiestas en estos días, por supuesto. De hecho, ayer fue una de las grandes celebraciones en México por cuestiones religiosas, porque se celebra a la Virgen de Guadalupe el día de ayer, 12 de diciembre, y resulta que hoy la historia en México fue diferente, cuando se veían peregrinaciones y peregrinaciones cada año que invadían e inundaban la Basílica de Guadalupe aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Este año no fue así. Y aun cuando hubo peregrinaciones, y aun cuando la gente llegó a la basílica, no se les permitió entrar. Y muchos cristianos empezaron a decir, aleluya, gloria a Dios, qué bueno que el diablo le cerró eso, y que que Dios le cerró eso al diablo y que el diablo no puede tener más dominio sobre México. Sí, si lo vemos así, podemos juzgar a los demás que están equivocados, pero eso no es lo que Dios está esperando de nosotros. Dios no está esperando que miremos con miradas de juicio para juzgar a aquel que lo celebra o a aquel que no lo celebra. Creo que ese no fue el propósito de la venida de nuestro Señor Jesús, y esa no fue la razón por la cual Jesús llegó a aquellos que hoy le conocemos. Si nosotros nos ponemos en el papel de jueces, de dueños, de amos, al juzgar a los demás, no estamos haciendo caso a las palabras de Pablo que nos dice en el versículo 4, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? No nos toca a nosotros emitir un juicio a aquellos que lo celebran, y no nos toca a nosotros emitir un juicio a aquellos que no lo celebran. Curiosamente, esta semana alguien nos preguntaba, veníamos mi esposa y yo en el transporte, y nos preguntaba, la persona que venía manejando nos preguntaba, él sabe que somos cristianos, él sabe que somos pastores, y él nos preguntaba y decía, ¿y ustedes celebran la Navidad? ¿Ustedes celebran estas fiestas? Primero nos preguntó, ¿celebran? Y nosotros le dijimos, sí, celebran. Pero ¿ustedes adornan? Nos decía, ¿ustedes adornan? Y entonces nosotros le explicamos a él lo que hemos explicado siempre. Hemos adornado en algunas ocasiones, hemos decorado la casa, hemos puesto arbolito, hemos puesto esferas, hemos puesto luces. La última vez que las pusimos, mi esposa vino quitando el arbolito hasta febrero, porque no teníamos tiempo para quitarlo. Entonces, si no lo ponemos, es precisamente por
practicidad, por ser prácticos, porque poner, decorar, arreglar, lleva tiempo decorar, lleva dinero, invertir en eso, lleva dinero y nos cuesta mucho trabajo hacerlo y por eso optamos por no hacerlo, pero sí celebramos la Navidad. Habrá quien me cuestione y diga, y a lo mejor pone ahí sus comentarios, sí, pero Jesucristo no nació en diciembre, mucho menos el 25, que era el cumpleaños del emperador pagano, y era el solsticio de invierno, y no fue el 25 de diciembre. Sí, la verdad le platicaba también a esta persona que nos preguntaba si nosotros celebramos la Navidad, y él nos decía, ¿pero celebran el 25? Y entonces le conté a él una anécdota que quiero compartir con ustedes, que ya en algún momento se los he dicho, pero le comentaba a él que yo me quedé con una lección muy grande de parte de mi suegro, porque mi suegro, nosotros le celebramos su cumpleaños el 5 de enero. Y pues desde que yo me casé con mi esposa, le celebramos el 5 de enero y le hacemos pastel y le cantamos y todo, y mi suegro muy contento recibe las felicitaciones y la celebración que hacemos para él. Hasta que un día en la sobremesa, en los comentarios en familia, sale que mi suegro no nació, o salen los comentarios que mi suegro no nació el 5 de enero. Entonces yo pregunté, ¿cómo no nació el 5 de enero y por qué celebramos el 5 de enero? Y entonces mi suegro me contó la anécdota o la historia del por qué celebramos el 5 de enero. Resulta que mi suegro, cuando nació, en aquel tiempo que él nació, en el rancho donde él nació, pues no se tomaba muy en serio eso de registrar a los hijos en el registro civil y hacerles un acta de nacimiento. Eso no era prioridad para el pueblo, para la sociedad de aquel pueblito donde mi suegro nació, y el tiempo en aquel entonces pues no era algo que se acostumbraba. Los niños nacían y ya, si nació qué bueno, si está vivo qué bueno, pero ya ahí terminaba la historia. Así es que a mi suegro no lo registraron, y no lo registraron ni en el primer año, ni en el segundo año, ni en el tercer año, ni en ningún momento, hasta que él llegó a su juventud, a los 18 años más o menos, donde él tuvo oportunidad de entrar a trabajar al Ejército Nacional aquí en México. Y cuando va a entrar al ejército, él llega al ejército y dice, pues quiero entrar a trabajar. Y dice, pues qué bueno, sí, pásale tus documentos. Y dice, ¿cuáles documentos? Tu acta de nacimiento. No tengo acta de nacimiento. Tenía 18 años mi suegro y no tenía acta de nacimiento. Así que le dije, no, pues necesitamos un acta. No, pues no tengo. No, pues ve al registro civil de tu pueblo. Pues no hay, no tengo modo. Dice, bueno, y alguien le dijo, bueno, la manera de conseguir tu acta, te podemos hacer el acta, pero necesitamos saber cuándo naciste. Y él no sabía qué día había nacido. Él no sabía cuál había sido la fecha de su nacimiento. No sabía ni el día, ni el mes, ni la hora, ni el año. No sabía ni el año. Pero tenía un primo que era más o menos de su edad, que era con el que andaba, con el que subía, bajaba, y se acordó que él tenía un primo de su edad. Y entonces le dijeron, bueno, pues tráete el acta de tu primo para ver el año, para ver la fecha. Y entonces le pusieron la fecha de cumpleaños, el 5 de enero del año que está registrado en su acta de nacimiento. Pero ese no fue el día y ese no fue el año. Entonces yo le decía, bueno, ¿y entonces por qué le celebramos? Y mi suegro me dijo algo que a mí me hizo entender la importancia de celebrar la Navidad. Y mi suegro me dijo, qué bueno, mi suegro me decía, qué bueno que hay un día para celebrar mi cumpleaños. Se siente bien que le celebren a uno su cumpleaños. Lo que mi suegro me dijo es que él estaba agradecido porque le hubieran dado un día de nacimiento. Probablemente no era su día de nacimiento, él ni lo sabía, no lo sabremos nunca, quizás, cuándo fue el día de nacimiento de mi suegro, no lo sabremos nunca. Pero él estaba contento de que se le celebrara un día al año su cumpleaños. Para él era su cumpleaños, para él era el día que él había nacido, era el día que podíamos celebrar. Ahora a mí me queda claro que probablemente la gran discusión hoy sea si es el día o no es el día que celebrarle. Pero no ese es el punto. El punto es, ¿para qué lo celebras? ¿Cuál es la razón de tu celebración? ¿Qué es lo que estás celebrando? ¿Qué les enseñas a tus hijos a celebrar en estas fechas?
Celebrar la Navidad porque hay regalos. Celebrar la Navidad porque hay pozole, porque hay ponche, porque hay posadas, porque hay pavo, porque es la cena más extraordinaria del año. La verdad es que mi familia y yo hemos tenido cenas extraordinarias en el año que no necesariamente son en Navidad. Y hemos tenido momentos de disfrutar un plato de frijoles, una comida, un guiso que mi esposa hace, como si fuera, incluso hemos llegado a comentar, oye, esto estaría bueno para Navidad. Porque es tan rico lo que estamos comiendo, estamos disfrutando tanto ese momento, nos sentimos tan a gusto con nosotros como familia, que pareciera que estamos celebrando Navidad. Entonces, no es el día, sino es por qué estás celebrando. ¿Cuál es la actitud de tu corazón para estas fiestas? ¿Qué es lo que estás pensando cuando vas a celebrar en estas fiestas? Y por eso mucha gente no puede tener unas felices fiestas porque sus circunstancias le están obligando a sentirse temeroso, a sentirse triste, a que si no hay luces, si no hay decoración, si no hay centros comerciales abiertos. Ayer estábamos oyendo la noticia, antier estábamos oyendo la noticia que en el Estado de México y en la Ciudad de México los centros comerciales cerrarían a partir de las 5 de la tarde. En estas fechas. En estos tiempos donde la gente va a comprar, donde la gente va a gastar su dinero, donde la gente va a prepararse para la fiesta de Navidad y de Año Nuevo y decimos, ¡ay! No va a haber fiestas porque se cierran los centros comerciales. Ese es el grave error. Ese es el grave error, que si no tienes una cena ostentosa, si no hay pavo ahí en el centro de la mesa, si no hiciste la gran fiesta, si no vino toda la familia, no puedes tener unas felices fiestas. Si no puedes tener todo eso, no significa que son unas tristes fiestas. Las felices fiestas son por la actitud del corazón. Saber que estás en tiempo de celebrar a tu Dios, de celebrar al Señor. No sé a ciencia cierta cuál es el día del nacimiento del Señor. Tengo una idea vaga por las cuestiones teológicas y las cuestiones bíblicas. Más o menos sé por qué periodo debió de haber nacido Jesús. Pero a ciencia cierta no lo sé. Y así como celebramos con mucha alegría a mi suegro cuando tenemos oportunidad de verlo en enero y podemos celebrarle el día de su no cumpleaños, pero es el día de su cumpleaños, y él se siente muy contento de ser celebrado ese día. ¿Ustedes creen que Dios se ofendería si tú le celebras este día? Si lo que estás haciendo lo estás haciendo para Él, si lo que estás haciendo lo estás haciendo para honrarlo a Él, para entender lo que Él vino a hacer, y deja de perder tu tiempo en juzgar a aquel que hace o no hace, aquel que hizo fiesta o no hizo, aquel que hizo reunión o no la hizo. De repente, hace unas semanas atrás, había una invasión en las redes sociales diciendo, pero esos que celebraron ahora van a pagar las consecuencias enfermándose y muriéndose de coronavirus. Hermano, no podemos andar lanzando maldiciones a la gente que celebra o a la que no celebra, a la que se reúne o a la que no se reúne. Al contrario, si tú ves una reunión de una aglomeración de gente, lo mejor que puedes orar es decirle, Señor, perdónalos, ten misericordia, porque no saben lo que hacen. Así es que, Señor, ayúdales, que la enfermedad no se propague, que la enfermedad no siga avanzando. Si celebras, asegúrate de que lo haces para Dios, bajo los principios y propósitos que Dios ha sembrado en tu corazón. Asegúrate de eso. Esta semana pudimos darnos cuenta, en lo personal pude darme cuenta que para mucha gente es tan importante la Navidad que se espera todo el año siendo infeliz para poder ser feliz en estas fiestas. En estas fechas aprovechan para sonreír, para ser generosos, para ser amables, para expresar la felicidad que les produce estas fechas. Todo el año anduvieron con cara de palo, todo el año anduvieron amargados, todo el año anduvieron peleando con todo el mundo. Pero en estas fechas son pura bondad y pura generosidad y puro amor, porque las fechas les hacen ser felices. No, mi hermano, no son las fechas lo que debe de hacerte feliz. Al contrario, tú debes hacer que las fiestas sean felices. Tú debes hacer que sean unas felices fiestas, sin juzgar a los demás. Si alguien fue infeliz todo el año y ahora es feliz, déjalo que disfrute su momento de felicidad. Pero hay mucha gente que esperó todo el año para ser feliz en estas fiestas y resulta que la pandemia no le permite ser feliz. Que eso no te pase, que eso no sea lo que determine tu felicidad, que eso no sea lo que te haga ser feliz o no. Si no puedes comprar una gran cena
aún lo que cenes, aún, o sea, miren, hubo muchos años, hoy nosotros comemos generalmente los miércoles o los jueves, no sé qué día, pero comemos pollo rostizado, porque más o menos, algún día de la semana, no todas las semanas, no todos los días, pero cuando no nos alcanza el tiempo para preparar algo, mi esposa no le alcanza el tiempo para llegar a preparar porque ya es tarde, salimos tarde del trabajo, entonces lo primero que se nos ocurre es pasar a comprar unos pollos rostizados. Y últimamente mi esposa, compramos el pollo rostizado y los ha hecho en un guiso tan rico que lo disfrutamos más todavía. Pero pasamos y compramos pollos rostizados. Hermano, para nosotros es una comida común hoy en día. Es una comida que podemos conseguir en cualquier día de la semana que se nos ocurra y de comprarlo. Cuando yo recuerdo que en los tiempos de mi infancia, en los tiempos de mi adolescencia, la cena especial de Navidad era pollo rostizado con pan Bimbo y papas. Papas Sabritas, perdón a los patrocinadores, ahí les vamos a pasar luego la factura. Pero esa era nuestra cena de Navidad y la pasábamos tan bien y lo disfrutábamos tanto que no es, hermano, no es la cena, exacto, eran los pollos sinaloenses, había en mi tierra también. Y eran los pollos especiales y teníamos que ir a hacer unas filas de 1 o 2 horas para poder alcanzar pollo. Mi papá era muy abusado y pasaba en las mañanas y le apartaba al de la rosticería, como lo conocía. Eran conocidos de mucho tiempo, y entonces mi papá pasaba en la mañana, le dejaba los pollos apartados, y ya por la tardecita decía mi papá, ya ahorita se empieza a formar la gente, hay que ir a formarse. Hermanos, los calentábamos en el sartén, porque ni siquiera teníamos microondas en aquel entonces. Los destazaba mi mamá y los daba una calentada en el sartén ahí, y ya el pollo no parecía pollo. Y esa era nuestra cena. Y la pasamos tan a gusto, la disfrutábamos tanto, que no es la cena, no es el gasto que puedas hacer por tu cena, no es lo ostentoso, que tengas que decorar la casa. Mire, yo la pienso, mi esposa me proponía este año, vamos a decorar la casa para que se vea, para que le toque al más pequeño de nuestros hijos ver la casa decorada. Me gusta la idea, pero ¿saben qué? Lo pienso mucho por el recibo de luz que vamos a recibir si tenemos las luces encendidas aquí todo el tiempo para celebrar la Navidad. No, prefiero de verdad ser luz y no tener las luces esas que me salen carísimas. Pero sin embargo, si se nos ocurriera, si al final de cuentas nos armáramos de valor y dijéramos, pues total, pagamos el recibo de luz y vamos a decorar, no hay problema, tendríamos la libertad de hacerlo, porque no es la ostentosidad, no es el pensar en la vanidad de la competencia por la decoración, sino en poder sentirnos a gusto con lo que nosotros estamos queriendo hacer. Dice el apóstol Pablo, si este celebra el día, ¿a ti qué? Si aquel no celebra el día, ¿a ti qué? Creo que es la actitud lo que hace la diferencia, lo que te permite tener unas felices fiestas. Esto me lleva a la segunda pregunta. Este es el segundo consejo. Entonces, la primera, si celebras o no celebras, eso no debería afectarte. Tú debes de ser feliz independientemente de la fecha, independientemente de las fiestas. Si antes estabas contento porque te invitaban a todas las fiestas de la empresa y hoy no va a haber fiestas, hoy no ni siquiera hay empresa, no estés triste. Sé feliz. Entonces, la segunda pregunta que quiero hacerte, o que me hago a mí mismo para encontrar estos consejos y tener unas felices fiestas, es esta. ¿Cuál es la razón de celebrar y tener unas felices fiestas? ¿Cuál es la razón? La razón no es Santa Claus, la razón no son los regalos, la razón no es el arbolito, la razón no son las luces, la razón no es la visita de la familia. Esa no es la razón de estas fiestas. Sucede todo eso está aconteciendo en estas fiestas, pero esa no es la razón. La razón es lo que nos dice Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. Dice Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. Si no has leído Biblia hoy, ya hoy estás leyendo un poco más.
Dice la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Otra vez, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Creo que esta es la razón por la que nosotros celebramos. Conocemos la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y seguramente podríamos entrar en una seria discusión acerca de la fecha de nacimiento por el mismo texto de Lucas que nos explica en qué momento fue que nació nuestro Señor Jesús. Podríamos concluir que no nació en diciembre, mucho menos el día 25. O todavía más, si le escarbamos ahí históricamente y en las tradiciones y costumbres paganas, podríamos llegar a la difícil conclusión y a la deducción de saber que es un día más bien pagano que corresponde a las fiestas paganas que a la celebración del nacimiento de Jesús. Y entonces el enemigo, si pensamos de esa manera, el enemigo de nuestra alma habría cumplido su propósito: profanar lo santo. Es decir, hacer que lo santo, lo maravilloso, lo glorioso y lo extraordinario que fue el nacimiento de Jesús, ahora se convierta en un momento de lucha y de contención entre el pueblo de Dios, discutiendo unos y otros si realmente es el día que deberíamos celebrar. Ahora, no perdamos el enfoque de lo que esto significa. No perdamos el enfoque de lo que representa y de lo que es y de lo que aconteció en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. No perdamos el enfoque de lo que tenemos que entender que debemos de celebrar. Lo que celebramos y lo que tenemos que tener presentes es el nacimiento de nuestro Redentor, del Salvador del mundo, el Salvador de nuestras almas, el Hijo de Dios. En Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7, dice la palabra del Señor. Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este nacimiento del Señor Jesús fue impulsado, movido y motivado por el celo de Dios, del amor que tiene por su creación. El nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento del Mesías y Salvador Jesucristo es la razón de esta celebración. Si nosotros perdemos el enfoque,
Si ponemos atención que es muy importante la cena, que es muy importante la visita de la familia, que es muy importante los regalos de Navidad, que es muy importante la decoración en tu casa, las luces de colores, el arbolito, si eso le das más importancia a lo que realmente significa la celebración, entonces sí, estamos teniendo un problema de paganismo. Porque el diablo habrá cumplido su propósito de profanar lo que Dios estableció como santo. El diablo estará cumpliendo su propósito de hacernos ver lo que realmente es pagano como prioridad antes de ver lo que es santo como prioridad. Y lo que es santo, y lo que es puro, y lo que es honesto, y lo que es bueno, y lo que es digno de alabanza, y de que es de buen nombre, eso es en lo que nosotros deberíamos pensar. Y en lo que deberíamos de pensar en estas fiestas es la razón correcta de nuestra celebración. Y la celebración es el nacimiento de nuestro Redentor. Insisto, lo de la fecha, lo del día. Pastor, pero no es este día. Bueno, dime cuál día es. No, pues no hay día, porque Dios no le da importancia al día. Hermano, si Dios no le diera importancia al día, Pablo no hubiera dicho lo que dijo en lo que leímos en Romanos. Unos celebran, unos no celebran. Pero el que celebra lo hace para Dios. Y el que no celebra también para Dios lo hace. Entonces, si para Dios no fuera importante el día, eso no fuera dicho por Pablo. Pablo hubiera dicho, hermanos, no celebren ningún día. Y entonces de repente no celebramos al Señor el nacimiento, no celebramos la Navidad porque es una fiesta pagana, pero eso sí, celebramos el cumpleaños del abuelo, el cumpleaños del papá, el cumpleaños de la novia, celebramos el cumpleaños del hijo, celebramos el día de la madre, celebramos esto, celebramos lo otro, y entonces decimos, no, pero es que eso no es importante. Pero nos olvidamos de la razón real. Si a mí me dicen Jesús nació el 5 de julio, hermano, el 5 de julio celebraré, pero celebraré cada día de mi vida, porque cada día de mi vida estoy feliz de que el Señor Jesús haya venido en carne y sangre para que pudiéramos nosotros tener a este admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros, que fue nacido en carne y sangre para darnos salvación y vida eterna. Esa es la razón de la celebración. Esa es la celebración de estas fiestas. Es la venida del Salvador en carne y sangre, porque esta venida de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo produce y genera o llega a nosotros para traer la regeneración que Él hace en nosotros, el nuevo nacimiento que produce en nosotros para que nosotros seamos nuevas criaturas. Produciendo en nosotros este nuevo nacimiento, porque es el nacimiento de Jesús en nuestro corazón. No es un nacimiento literal, más bien es el nacimiento de nosotros en Jesús. Que no hubiese sido posible si Él no hubiese nacido en carne y sangre. Espero estarme explicando y no estarle haciendo bolas. Pero hay mucho que celebrar. Hay mucho que agradecer. Hay muchas razones por las que podemos pasar unas felices fiestas y proclamar al mundo lo acontecido. Proclamarle al mundo con lo que Dios nos ha bendecido, que es el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Así es que sí hay que celebrar, pero no pierdas el enfoque de lo que tienes que celebrar. No son los regalos, no es si te vas a comprar ropa nueva para ir a la fiesta de Navidad, porque igual puedes ir con la misma ropa y no hace una diferencia. Porque puedes llevar ropa nueva y tener cara de palo, tener un corazón amargado, tener un corazón afligido, porque ahora cómo vas a pagar esas cuentas de la ropa con la que te compraste. El propósito de las fiestas, la razón de celebrar estas fiestas es darle la gloria a Dios, porque el Salvador ha nacido. El ángel vino a decir a los pastores, tengo buenas noticias. Traigo noticias de gran gozo. Entonces, ¿podemos ser felices en estas fiestas? Claro, porque tenemos noticias de gran gozo, nuevas noticias. Ustedes y yo las sabemos, ustedes y yo sabemos acerca de la venida de Jesús, pero podemos compartir estas noticias. Decirles a otro, ¿sabes por qué se celebra la Navidad? Dile a tus niños, ¿cuál es la razón de la Navidad? Explícales qué fue lo que aconteció hace casi 2000 años, cuando Jesucristo nació. Cuéntales la historia.
Ahora, pastor, es que no me la sé. Hay tantos videos infantiles en YouTube que nos cuentan la historia de Jesús. Asegúrate que sea una página que te cuente una versión real, una versión bíblica, porque hay muchas páginas que te cuentan o películas que te cuentan la historia desde un punto de vista fantasioso, pero es mejor el que se apega a la realidad, porque el niño entiende que es una realidad, que no es un cuento de hadas, que no es un cuento para niños, que no es un cuento para que se porten bien todo el año, para que en Navidad les traiga regalo, porque aquí decimos en México, no, aquí no entra Santa Claus, no tiene pasaporte para venir a repartir regalos a México, aquí lo reparte el niño Dios. Yo me acuerdo de eso cuando era niño. No sé si hoy todavía se estile, creo que ya ganó más rating Santa Claus, pero me acuerdo que en aquel entonces era, si no era Santa Claus, era el niño Dios. Y entonces tienes que explicarle la verdad a tus hijos. Tienes que contarle, no les vas a dañar ni su imaginación, no les vas a dañar ni su infancia, no les vas a dañar su corazón, la inocencia de su corazón, para nada. El mismo Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que no le estarás causando ningún daño a tus hijos. Pero tienes que ser claro en tus convicciones qué es lo que estás celebrando. ¿Qué es lo que estás promoviendo en estas fiestas? ¿Qué es lo que estás anhelando que llegue el momento para celebrar? ¿La cena? ¿La convivencia? Yo me acuerdo que alguien me decía, no, pastor, es que antes de ser cristiano, las fiestas que nosotros teníamos en casa eran unos pachangones. No, hombre, nos la amanecíamos y la pasábamos bien divertido, jaja. Pero ahora que somos cristianos, son tan aburridas las cenas de Navidad. A las 10 de la noche ya no estamos yendo a dormir. Eso no es porque eres cristiano. Eso es porque no has entendido la causa de lo que estás celebrando o la razón de lo que estás celebrando. Porque igual yo me puedo ir a dormir. Mira, acaba de pasar mi cumpleaños. Y fue un día, para mí fue un día de gratitud a Dios. Estuvimos aquí en casa, celebramos aquí en casa, comimos aquí en casa, no salimos a ningún lado, la pasamos muy bien. Mis hijos y mi esposa estuvieron haciendo sus actividades, lo que ellos tenían que hacer. Y yo tuve unos momentos para estar a solas, y durante esos ratitos que estuve a solas, fueron momentos para pensar, para meditar lo que Dios estaba preparando para mi vida, para creerle a Dios acerca de lo que Dios estaba hablando a mi corazón, de lo que vendría en los próximos años. Y uno puede decir, alguien podría haber dicho, uy, qué fiesta tan aburrida, uy, ni pastel hubo, no, sí hubo pastel, sí tuve un pastelito, uy, ni hubo esto, uy, ni hubo lo otro, ni te cantaron con ánimo, y esto, y lo... No, la verdad es que la razón para mí de celebrar este cumpleaños iba más allá del momento de la fiesta. Era entender lo que Dios me estaba concediendo. Si tú crees que es hasta la fiesta del 25 de diciembre, hasta la Navidad que se celebra, cuando tú puedes tener una feliz fiesta, estás perdiendo tu tiempo. Aprovecha ya tu tiempo ahora para tener felices fiestas desde ya. Empieza a decirle al mundo, empieza a decirle a los demás felices fiestas, empieza a decirle a tu familia felices fiestas, no porque estés en las fiestas, sino porque entiendes que el Señor, el Salvador, el Redentor de tu vida ha nacido y Él ha traído salvación a tu vida, a tu familia, a tu casa, a tus generaciones. Por último, ¿quieres tener unas felices fiestas? Deja de perder el tiempo en banalidades. Deja de perder el tiempo en discusiones, en diferencias, en despilfarros, en discriminación. Deja de perder tu tiempo en banalidades. Discusiones, diferencias, despilfarros, discriminación y cualquier cosa que le quieras añadir. La palabra de Dios, quiero terminar con este texto de 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11, dice la palabra del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Uy, pastor, sí se puso apocalíptico. Dice el Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca.
Ya estamos al final de los tiempos. Lo he venido diciendo desde hace muchos años. Les he venido repitiendo, quienes han escuchado los mensajes que yo vengo dando desde que iniciamos el ministerio como Manto Nuevo, de que iniciamos como pastores, de que iniciamos esta iglesia, desde el principio les he venido diciendo, estamos en los últimos tiempos. Somos la última generación. Hermanos, son más de 13 años que vengo diciendo esto. Que estamos en los últimos tiempos, que estamos a la vuelta ya de la esquina para que el Señor Jesucristo llegue, que estamos ya a punto de ser la generación que verá el rapto, que verá las circunstancias cumplirse de las que están descritas en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en las cartas de Pablo, acerca de los acontecimientos finales. Y les he repetido continuamente que somos esa generación. Si me equivoco, ya lo juzgará la historia. En unos años más, si lo que estoy diciendo es exagerado, si lo estoy diciendo para ganar rating o cualquier otra cosa, pero mucho menos que sea algo bíblico, bueno, el tiempo lo dirá. El tiempo me desmentirá y me hará ver que soy que estoy equivocado y que lo que dije no fue cierto. Pero si lo que digo es verdad y estamos en el final de los tiempos y estamos ya a la vuelta de la esquina para encontrarnos con el Señor, entonces vale la pena escuchar las palabras de Pedro que nos dice, estamos al final de todas las cosas. Este ya es el fin de todas las cosas, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Por lo tanto, dice Pedro, por lo tanto, corran desesperados, asústense, escóndanse en una cueva, refúgiense en un búnker ahí en su casa, compren toda la despensa de papel de baño y alcohol y gel antibacterial para que no sufran el apocalipsis zombie. Fíjense lo que dice Pedro. Al final de los tiempos, en la última vuelta, en el último estirón antes de la venida del Señor, estas son las palabras de Pedro. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, dice Pedro, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es el final de los tiempos. Y el consejo que da el apóstol Pedro no es que corras y te escondas en un búnker, no es que compres todos los papeles del baño que venden en el centro comercial porque se van a agotar, no es que compres toneladas y toneladas de gel antibacterial porque ya es el final de los tiempos y entonces hay que estar prevenido, y que llenes tu despensa de víveres y de alimento porque ya es el final. No dice eso Pedro. Lo que dice Pedro es: sed pues sobrios y velad en oración. No estés jugando a la inmadurez. No estés tratando de jugar con Dios a querer hacer tu voluntad sin buscar hacer la voluntad de Dios. La sobriedad de la que habla Pedro no es precisamente que te alejes del alcohol y que dejes de tomar alcohol, que bueno sería que no lo hicieras. A lo que se refiere es a tener la madurez, a tener la capacidad, la responsabilidad de tomar decisiones sabias, inteligentes. A eso se refiere con ser sobrios. Y en cuanto a velad en oración, es algo que les hemos dicho constantemente. De hecho, es una de las palabras que nuestro Señor Jesús da a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. Son palabras que el Señor da en Mateo, cuando antes de ser arrestado y ser crucificado, dice que velemos y oremos. Si algo Dios está esperando que hagas, es que es tiempo para velar y orar. Es tiempo para estar vigilantes, para tener tiempo de oración. Busca a Dios. Quisiéramos, mi esposa y yo como padres, quisiéramos que nuestros hijos estuvieran todo el tiempo velando y orando. Quisiéramos como pastores, mi esposa y yo, que ustedes como iglesia, todo el tiempo ustedes estuvieran velando y orando. Incluso, les soy honesto, yo como hombre, como hijo de Dios, yo quisiera pasármela todo el tiempo velando y orando.
Pero a veces los afanes de este mundo, las cargas de este mundo, las responsabilidades de este mundo a veces nos hacen creer que no hay tiempo para velar y orar. Pero te soy honesto, es un buen tiempo. ¿Quieres tener unas felices fiestas? Aprovecha estos días para orar. Aprovecha estos días para bendecir a tus hijos, para bendecir a tu esposo, para bendecir tu negocio, tus finanzas, para bendecir a tu nación, para bendecir al gobierno de tu nación, para bendecir a los gobiernos del mundo, para bendecir a las personas, al cuerpo de Cristo, para bendecir a tus pastores. Vela y ora. Toma tiempo para orar. Como se los he dicho antes, la oración no es para convencer a Dios acerca de lo que nosotros queremos. La oración es para convencernos a nosotros mismos de que Dios puede. Para darnos cuenta y entender cuál es la voluntad de Dios. Para comprender que si Dios dice no, es por algo. Nuevamente este mes el Señor nos dio testimonio de que Él está con nosotros. Llegó el día de pagar la renta del templo y me decía mi esposa, porque ella es la que administra el manejo de las finanzas de la iglesia, y me decía mi esposa, tenemos tanto, y hacíamos cuenta y nos faltaba mucho para poder cubrir la renta. Llegó el tiempo de cubrir la renta y cuando mi esposa empezó a hacer las cuentas y a disponer de las finanzas para poder cubrir la renta, nuevamente mi esposa me manda un mensaje, estábamos los dos en el trabajo y me manda un mensaje y me dice, no, estábamos ya aquí en casa, ¿verdad? Me manda mi esposa un mensaje y me dice, ya está lo de la renta, está completo. Y nosotros decíamos, Señor, no podemos agradecerte de otra manera. Yo le decía a mi esposa y le respondí en un mensaje, decía, pues esa es una evidencia de que Dios está con nosotros. Por lo tanto, le dije a mi esposa, por lo tanto, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y por eso estamos aquí compartiendo contigo, y por eso te estamos predicando la palabra, y por eso queremos verte el próximo 20 de diciembre, porque queremos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así es que velad y orar. No nos engañemos diciendo que no hay tiempo para orar. No nos engañemos diciendo que estamos tan apurados, tan corriendo, tan preparando el cumpleaños del Señor, que no tenemos tiempo para estar con el festejado. Cada vez que celebramos una boda en la iglesia, cuando una pareja en la iglesia se quiere casar y se acercan conmigo y me dicen, pastor, nos queremos casar y queremos que usted nos bendiga, que lleve a cabo el servicio de la boda y todo, que al final les doy un consejo. A todos se los he dicho y les digo lo mismo. Les doy un consejo. Disfruten la fiesta. Disfruten su boda. Que si se acabó el pastel, que se acabó. Que si ya no hay comida, ni modo. Que si se cayó el mesero con toda la charola de comida, ni modo. Disfruten la fiesta. Y nosotros andamos tan afanados en estas fiestas, andamos tan apresurados con la cena y con la comida y con esto y con decorar y con la ropa y con esto y los regalos y aquello, y no te tomas el tiempo para orar a Dios. No te tomas el tiempo para buscar al Señor. Es un buen tiempo para encontrarte con tu Señor. Es un buen tiempo para celebrar a Dios. Es el peor momento para reclamos añejos o nuevos. Por eso debes tener un ferviente amor. Dice el apóstol Pedro, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si algo pasa en estas fiestas es que se reúne la familia y se empiezan a sacar los trapitos viejos y se empiezan a sacar los reclamos y se empiezan a sacar las amarguras del corazón y se empiezan a sacar los resentimientos añejos o los nuevos, a los reclamos, los gustos, las críticas. No, el ferviente amor, el amor cubre multitud de pecados. Es un buen tiempo para mostrar el amor de Dios. ¿Quieres tener unas felices fiestas? Deja de lado los resentimientos, los reclamos, los reproches, las críticas, las murmuraciones. Déjalas de lado. Puedes tener unas felices fiestas si haces manifiesto el ferviente amor de Dios por ti. Y ese amor compártelo con tu familia, con tus seres queridos, con la gente en tu trabajo.
Mantén una sonrisa en tu rostro, no porque te está yendo bien, sino porque te sabes feliz, porque Jesús te ha dado vida eterna. Y puedes tener grandes fiestas, felices fiestas. Por último, con todo lo que hemos vivido y hemos visto en el mundo, parece que debemos aprender la importancia que tiene la vida de los demás. Ya no se trata solamente de pensar en nosotros mismos. Hay que mostrar la generosidad de Dios. Por eso dice Pedro en estos versículos, dice, hospedad los unos a los otros sin murmuraciones. Si ya recibiste a la familia, ¿para qué hablas de la familia? Ay, fulanito nunca trae nada, solo viene a la gorra. Uy, nunca lo vemos en todo el año y ahora quiere que le traten como reina, que le sirvan todos. No critiques a la familia. Si vas a recibir a la familia, hazlo sin murmuraciones. Y si tú vas a ir de visita a otra casa donde te van a recibir, sé generoso, sé atento, esté dispuesto, que no esperes a que te traten como rey. Estamos llamados para servir, no para ser servidos. No critiques lo que te ponen en la mesa. Si te van a dar de comer un plato de frijoles porque eso alcanzó, porque no hay empleo, porque no hay recursos, y eso te toca, disfrútalos. Y si lo que hay es un banquete extraordinario y la mesa está llena de comida, no despilfarres. Sírvete lo que te vas a comer, espérate al otro día el recalentadito y disfruta lo que hay. Sin murmuraciones. Dice, ministra los dones. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a otros. Si Dios te ha dado, hermano, no te lo guardes. Si Dios ha dado a tu vida algo, no te lo guardes. Si Dios puso alegría, comparte esa alegría. Si Dios puso en ti el orar, ora por los demás. Si hay una palabra de fe, de aliento, un buen testimonio que compartir, compártelo. No te reserves nada. Lo que Dios va a hacer contigo en estas fiestas será compartir su gloria. Y la gloria de Dios se derramará sobre tu casa, sobre tu familia, a través de ti. No juzgues a los que no son cristianos. No juzgue las tradiciones de aquellos que no son cristianos. Ay, es que ya van a roñar al niño. Ay, es que eso no es de Dios. Ay, es que el arbolito no me voy a ir a sentar ahí porque es un altar al Dios quién sabe cuál. Ay, no te acerques, se te vaya a brincar el chamuco del árbol de Navidad. No juzgues. Si recibiste de gracia, da de gracia lo que has recibido. Si recibiste el amor y el amor de Dios ha tocado tu vida, eso comparte. Eso es lo que hace la diferencia. No tu discurso religioso, no tu discurso fanático, no tu discurso de cristianidad elevada en un nivel de octavo grado de espiritualidad, o no sé qué nivel creemos que tenemos de espiritualidad a veces. No, hermano, tenemos una vida en el Espíritu por gracia. De gracia recibimos, dad de gracia. Glorifica, y por último, dice el apóstol Pedro, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios. Dios da para que en todo Dios sea glorificado. Si algo vas a decir, hermano, por favor, que sea algo que glorifique a Dios. Si algo vas a comentar con tu familia, que sea algo que glorifique a Dios. Por favor. ¿Por qué andamos poniendo mal a Dios en nuestras reuniones familiares? No pierdas la noción de quién eres. No te olvides de quién eres. No te olvides del testimonio que tienes que dar a los demás acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque no se trata de decir, ay, así soy y que Dios así me ama. No, hermano, glorifica a Dios con tu vida. Y pasa unas felices fiestas. Espero que estos consejos te sirvan. Espero que esta manera de reflexionar te sirva para que tengas unas felices fiestas. Y si visitas a tu familia, si tienes oportunidad de visitar a la familia, si tomas la decisión de hacer una reunión familiar, por favor no bajes la guardia, toma las medidas pertinentes, toma las medidas sanitarias necesarias para que tu estancia y el bienestar con tu familia y las fiestas que pases con tu familia después no sean lágrimas por no haber hecho lo correcto. Así es que toma todas sus precauciones,
resguarda a tu familia, ten cuidado de ellos, cuídalos a ellos, cuídate tú, y esperamos de verdad, de corazón, esperamos que tengas unas felices fiestas. Espero que la palabra te haya servido, que seas edificado, que recibas de Dios lo que Dios quiere para ti. Así es. Bien, voy a leer sus comentarios con calma. Gracias a quien nos escribe. Gracias, Alberto. Gracias, Dios. Tus aportaciones siempre nos ayudan y edifican. Así es, yo estoy de acuerdo contigo en lo que explicábamos en el mensaje. Así es que, queridos hermanos, un fuerte abrazo. Les queremos mucho. Felices fiestas. Esperamos que la pasen extraordinario con su familia, que disfruten su estancia, que si cenan, cenen rico, que si no cenan, también descansen, duérmase temprano, que si les gusta celebrar y hacer una fiesta en grande, respeten a sus vecinos, por favor, porque al rato sus vecinos los van a odiar si ustedes no tienen cuidado de dar un buen testimonio. Así es que tengan unas felices fiestas. Les amamos, deseamos de corazón que la pasen muy bien. Oremos para que esta palabra te edifique, quede arraigada en tu corazón y que sea de enorme bendición para tu vida. Vuelve a oír el mensaje, comparte el video. Sé que muchos hermanos en Cristo me van a odiar por todo lo que dije, pero habrá otros que aprecien lo que dije. Habrá quienes estén de acuerdo conmigo, habrá quienes no estén de acuerdo conmigo. Al final, lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo con amor como para Dios. Que Él es el que juzga y Él es el que califica a cada uno de nosotros. No somos nosotros mismos. No me toca a mí juzgar o calificar la actitud de alguna o de otra iglesia. No me toca a mí calificar lo que hacen unos o lo que hacen otros. Es el Señor el que juzgará. Y si el Señor decide tenerte de pie, a pesar de todo lo que tú pudieras hacer, el Señor es grande y misericordioso y a Él le ha placido así. Un fuerte abrazo. Oremos pues. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido que edifiques a mis hermanos, que la fe, que el amor, que la gracia y el favor tuyo no les falte y que todos ellos sean muy bendecidos. Que esta palabra produzca vida en ellos. Que esta palabra produzca fe, certeza y convicción. Y que puedan tener felices fiestas, pero no solamente felices fiestas, que puedan ser felices en su corazón, todo el tiempo, todos los días, todo el año. Y que la gracia, el favor y la misericordia que tú derramas sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre tu pueblo, sea derramada en cada corazón y cada uno de ellos sean bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, a ti la gloria. Amén y amén. Si tú nunca has experimentado el nacimiento de Jesús en tu corazón y no sabes lo que eso significa, te invito a que hagas esta oración conmigo. Ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, pídele al Señor que limpie tus pecados. Reconoce que lo hiciste mal, que has vivido a tu manera, lejos de la voluntad de Dios y que hoy más que nunca lo necesitas a Él. Que reconoces que Él vino a morir en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. Esa es la oración que hacemos y eso es lo que le pedimos a Jesús, que venga a nuestro corazón. Así es que donde estás, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado, que he estado lejos de ti, que mi corazón se ha conducido en su propia voluntad, alejándose cada día más y más de tu presencia. Hoy te pido que perdones mis pecados, que limpies la maldad de mi corazón y de mi alma, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me hagas tu hijo. Reconozco, Jesús, que tú moriste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, pero resucitaste al tercer día y ahora estás a la diestra de Dios y por eso mi nombre está escrito como hijo tuyo, como coheredero tuyo, para recibir la salvación por gracia. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, toma el control de mi vida y ayúdame a vivir una vida más plena. Quiero ser tu siervo, quiero hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, si nunca antes habías conocido al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, déjanos tus comentarios, mándanos un inbox, queremos llegar a un material que te edifique y bendiga tu vida.
A todos ustedes, gracias. Déjenme orar para ser despedidos, bendecirlos para que les vaya bien. Solamente recordarles, ahorita al final unos avisos, solamente es recordárselos. Ya ustedes están enterados, pero es para que no se les olvide. Así es que ahí donde estás, cierra tus ojos y que el Señor bendiga tu vida. Padre, yo bendigo a tu iglesia. Padre, gracias por cada uno. Te pido, Señor, que no les falte el pan, que el sustento diario lo tengan en su casa, que sean cubiertas todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y que cada uno de ellos no se angustie por lo que ha de comer, por lo que ha de vestir o el techo donde ha de habitar. Que su fe esté firme, confiada y segura acerca de que tú serás su provisión, que nada les faltará. Que la buena salud, el bienestar y la paz en su cuerpo sea permanente. Señor, la enfermedad no llegará, no tocará su vida, no tocará a su familia y a los suyos. Padre, tú protegerás su casa y les resguardarás. Pero si alguno estuviera pasando por enfermedad, sé, Señor, y creo con todo mi corazón que tú tienes el poder para sanarle, porque tu palabra dice que el castigo de nuestra paz ya fue sobre ti y por tu llaga hemos sido nosotros curados. Trae sanidad a sus cuerpos. Bendice, Señor, a sus familias, que ellos puedan experimentar la bendición generosa y la sanidad milagrosa por tu poder. Gracias, Señor, porque nada les faltará. Gracias, Señor, porque aquellos que están en discusión, en pleito o en disensión, encontrarán la paz, la reconciliación. Tu palabra dice que tú viniste, Jesús, a reconciliar todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, y que nosotros tenemos ese don, ese llamado a la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Por eso te pido que cada familia, que cada miembro de la familia de mis hermanos encuentre la reconciliación, la paz y la restauración. Que cada uno de ellos experimente la bendición de la salvación y la gracia de una regeneración en su vida para que sean nuevas criaturas que puedan vivir conforme a la voluntad y al plan de Dios, continuamente, permanentemente, bajo la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Padre, cada uno de ellos sea muy bendecido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, querido hermano. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Gracias por tu presencia. Gracias por compartir el video. No te lo quedes solamente para ti. Mándalo a otros. Mándalo por WhatsApp. Mándalo por Messenger. Mándalo por como quieras. En Twitter, en Instagram, como quieras. Comparte este video que con todo corazón está hecho para bendecir tu vida. Gracias de verdad. Les amamos y les bendecimos. Solamente recordarles que el próximo domingo de hoy, en 8 días, el próximo domingo tendremos reunión en la iglesia. Debido a las circunstancias y debido a esto de la pandemia, nuevamente tendremos que hacer nuestra reunión en diferentes horarios. Recuerden que si no nos avisan y no nos confirman su asistencia, iremos reduciendo los horarios de acuerdo al número de gente que podemos recibir en cada reunión. Es importante que ahora nos confirmen su asistencia. Tienen que mandar mensaje para ubicarlos en dos. Hemos planeado 2 diferentes horarios. Consideramos que algunos no pueden estar en la mañana, pero sí pueden estar en la tarde. Así es que buscamos tener 2 momentos en los que podamos repartirnos. Así es que nuestra primera reunión del próximo domingo será a las 12 del día. 12 en punto estaremos empezando, tendremos un poco de oración, estaremos presentándonos delante del Señor y habrá un mensaje que estoy bien seguro, bendecirá tu vida. Estaremos hablando de estos tiempos, de los tiempos finales, estaremos hablando de Navidad, estaremos hablando de lo que Dios quiere para ti el próximo año y de lo que Dios ha preparado para nosotros. Como iglesia, como comunidad Manto Nuevo, estaremos compartiendo con todos ustedes el día domingo 20. Así es que la primera reunión será a las 12 del día. Recuerden que tenemos cupo limitado. Recuerden que el espacio en el templo es pequeño. Ustedes conocen el templo y necesitamos que nos confirmen su asistencia para poderle registrar. El primer horario será a las 12 del día y el segundo horario será a las 4 de la tarde. No quiere decir que la primera reunión será desde las 12 hasta las 4. No.
Tendremos una reunión a las 12, estaremos terminando con la ayuda del Señor a las 2 de la tarde. Después vamos a limpiar, a sanitizar el lugar, vamos a acomodar las cosas, vamos a dejarlo todo listo para la siguiente reunión. Así es que necesitamos un espacio para limpiar todo, preparar todo para el siguiente grupo de hermanos que asistirá, y la siguiente reunión será a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Así es que, por favor, es necesario que nos confirmen su asistencia. Y dependiendo del número de asistentes, pues será las reuniones que tengamos. Si solamente nos confirman para las 12 del día, entonces solamente tendremos reunión a las 12 del día. Si nos confirman que también habrá asistentes a las 4 de la tarde, pues entonces nos veremos también a las 4 de la tarde. Así es que, pero si necesitamos, por favor, necesitamos que nos avisen y que nos confirmen en qué hora van a estar con nosotros, porque si no hay la asistencia suficiente o no tenemos ya tenemos cupo saturado, pues tendremos que mover otra reunión y hacer otro tiempo de reunión para que todos estén. El propósito es que nadie deje de ir a la iglesia. El propósito es que nos podamos ver con todas las medidas de sanidad, con cubrebocas, con sana distancia, tomando las precauciones necesarias para que podamos estar reunidos. Es la última reunión del año y con todo el dolor de mi corazón quisiéramos hacerlas de manera normal, pero no es posible, la situación no nos lo permite. Así es que estaremos haciendo la reunión lo mejor que podamos. Sé que hay muchas iglesias que se están reuniendo de manera normal. Sé que muchas iglesias están teniendo sus reuniones sin ninguna precaución. Nosotros no queremos equivocarnos, no estamos teniendo miedo, no lo estamos haciendo con miedo, solamente queremos tomar las medidas pertinentes con conciencia y con entendimiento de cómo se tienen que hacer las cosas. Así es que nos vemos el próximo domingo. Vamos a procurar hacer la transmisión en vivo, vamos a ver de qué manera lo hacemos. Vamos a pagar una superficha de una recarga para tener los datos suficientes y poder hacer al menos una de las dos reuniones la haremos en vivo. No las dos, no les prometo que sean las dos, pero al menos una de las dos, probablemente sea la de las 12, la que haremos la transmisión en vivo a través de Facebook, igual como lo estamos haciendo ahora. Lo vamos a hacerlo a través de Facebook y ya después lo subiremos a YouTube. Pero vamos a procurar que sea la reunión de las 12 del día. Así es que dentro de 8 días, no esperen que empecemos a las 11 de la mañana. No esperen que les responda yo a las 11 de la mañana dónde vamos a empezar a hacer la transmisión. Así es que si tú dices, si va a hacer la transmisión en Facebook, pues me quedo en casa, no voy a la iglesia, no voy al templo y aquí me quedo y desde aquí lo veo. Si eres Manto Nuevo, si eres de la comunidad Manto Nuevo, tienes la responsabilidad de ir al templo el próximo domingo. Si no estás cerca y quisieras acompañarnos en esta transmisión del domingo, búscanos en Facebook a partir de las 12 del día. El próximo domingo estaremos transmitiendo la reunión de Manto Nuevo a partir de las 12 del día. Será un gusto saludarles otra vez, será un gusto verles, será un gusto orar por ustedes y bendecirlos para este 2021 que seguramente, y estoy convencido, Dios nos bendecirá. Así es que prepárese. Pero no. Así es que, hermanos, un fuerte abrazo para todos. Les enviamos nuestro afecto, nuestro cariño. Que el Señor les bendiga. Si ahí me equivoqué, ya me estaban haciendo la observación de la manera en como dije emprendedurismo. Es emprendimiento, pero bueno, usted sabe por qué lo dije y en el contexto en que lo dije. Ahí revise el mensaje y la razón por la que lo dije es que usted es bendecido por Dios, no por otra razón. Así es que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Hermanos, por favor, comuníquense porque dependiendo al registro que ustedes hagan de su asistencia es que les reservaremos un lugar para las reuniones del próximo domingo. Un fuerte abrazo, enormes bendiciones y el Señor sea con todos ustedes. Nuestro cariño y nuestro afecto con todos ustedes. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.